Esta es la tercera lección acerca de magnetismo en la materia y como van a ver, esto está estrechamente relacionado con la lección anterior en muchísimos sentidos. En el video pasado lo que se hizo fue tratar el problema de una esfera magnetizable, un material permeable como se le llama, que se colocaba en un campo magnético originalmente uniforme. Y lo que se encontró en el video anterior es que la esfera se magnetiza entonces de una manera uniforme. Lo que vamos a hacer en este problema es algo un tanto distinto, aunque como decía tiene bastante conexión y analogía con el problema anterior. Aquí lo que vamos a suponer es que se tiene una esfera de radio A nuevamente, pero a diferencia del ejemplo anterior, esta esfera es una esfera que está magnetizada permanentemente. Entonces aquí lo que tenemos es un imán permanente que vamos a suponer que está caracterizado por una magnetización uniforme. Como decía en el ejemplo de la lección anterior, el material que era magnetizable no se magnetizaba permanentemente. Tan pronto como se quitara el campo exterior, la magnetización iba a desaparecer, pero esa magnetización era algo uniforme. Aquí vamos a suponer que tenemos un imán permanente que está caracterizado por una magnetización constante. Entonces aquí tenemos una M constante en magnitud y dirección. Entonces lo que vamos a hacer es imaginar que tenemos aquí una enorme cantidad de dipolos microscópicos, todos en la misma dirección, dándonos una misma densidad en todos puntos. Y lo que va a ser conveniente es escoger el eje Z precisamente a lo largo de la dirección de la magnetización. El eje X, por ejemplo, podría quedar en esta dirección y de nuevo el eje Y saliendo del plano de la pantalla. Entonces aquí lo que vamos a emplear es de nuevo las soluciones de la ecuación de Laplace y vamos a ver de qué manera se plantea en este caso las ecuaciones básicas y cómo se resuelven. Entonces de nuevo lo que tenemos como punto de partida es que en cualquier región la divergencia de B vale 0 y ahora lo que no se cumpliría es que la B va a ser algún múltiplo de H en el interior de la esfera. Entonces ahora la B no es mi por H en el interior, sino que lo que vamos a tener es que en el interior pues simplemente la definición de la H va a ser aplicable, es decir, recuerden, la H se definió como B sobre mi sub 0 menos M. Entonces, en este caso hay una magnetización dada dentro de la esfera, pero no existe una relación lineal entre la B y la H, a diferencia de lo que teníamos en el ejemplo pasado. Lo que sí sería cierto es que en el exterior la B va a ser igual a mi sub 0 por H. Estamos suponiendo que en el exterior de esta esfera lo que tenemos es vacío, no hay ningún medio magnetizable. Bien, entonces ya con eso podemos comenzar a plantear las ecuaciones que nos interesan y al igual que en el problema de la lección anterior, el punto de partida es este. El rotacional de H es igual a la densidad de corriente de conducción. Y en este caso vean que no hay ninguna corriente de conducción por ningún lado, es decir, no hay conductores, no hay baterías que estén forzando a que las cargas estén en movimiento. Entonces esto último vale 0 y otra vez, si el rotacional de H vale 0, eso quiere decir que la H se puede escribir como el gradiente de una función y por convención esa función la vamos a escribir así. Esta phi asterisco, aquí el asterisco no tiene que ver con conjugación compleja ni nada de eso, es simplemente para distinguir a este potencial magnético del potencial electrostático, que como explicaba en la lección anterior, pues simplemente se utiliza por analogía con el potencial electrostático que conocemos de la parte básica. Bien,
Entonces vamos a tener que tratar otra vez por separado lo que ocurre adentro y afuera de la esfera, y voy a comenzar en este caso por la parte exterior. Entonces lo que tenemos, recuerden, es que 0 es la divergencia de B. En el exterior la B es mi sub 0 por H, así es de que esto es igual a mi sub 0 por la divergencia de H en el exterior. Pero como la H es menos el gradiente de phi asterisco, esto se convierte en menos mi sub 0 por el laplaciano de phi asterisco, que entonces quiere decirnos que el potencial phi asterisco tiene que ser solución de la ecuación de Laplace. Aquí de una vez le agrego esta etiqueta para que quede claro que estamos hablando del potencial en la parte externa. A diferencia del problema anterior, donde había un campo magnético uniforme a grandes distancias, aquí no lo hay. Aquí todo el campo magnético va a estar producido por este imán permanente. Entonces, lo que podemos hacer es, como en el caso anterior, pues tomar en cuenta que este problema tiene simetría axial. El eje Z es un eje de simetría para el problema. Entonces, si este phi exterior asterisco es solución de la ecuación de Laplace, pues de nuevo eso significa que se puede expresar como una serie en los polinomios de Legendre de la forma, digamos, C sub n r a la n más d sub n entre r a la n más 1 por el polinomio p sub n con argumento coseno de teta. Entonces, de nuevo, aquí no podemos tener todas las potencias positivas de R, y de hecho ni siquiera podemos tener en este caso R a la 1, que en el problema anterior sí existía porque teníamos un campo a grandes distancias uniforme. Entonces, en este caso lo que ya podemos descartar es la presencia de potencias positivas por las condiciones de este problema, y lo que vamos a hacer para hacer más simple la solución es suponer, como en otros casos donde aparecen esferas y donde hay esta simetría, vamos a suponer que solamente el término con n igual a 1 contribuye. Es decir, voy a suponer que lo único que tenemos es d sub 1 sobre r cuadrada, o sea, aquí por tomando en la serie solamente el término con n igual a 1, tendríamos d 1 sobre r cuadrada por p sub 1 del coseno de teta, que es simplemente el coseno de teta. Y eso es todo lo que vamos a proponer para la parte exterior. Solamente hay una constante indeterminada, que es esto que se está llamando d sub 1. Bien, de manera similar, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en el interior. Ahora, para el interior, lo que tenemos es que el rotacional de H sigue siendo 0 porque no hay corrientes de conducción. Así es de que, de nuevo, la H en el interior tiene que ser menos el gradiente de alguna función escalar que queremos determinar. Y en este caso, si tomamos la divergencia del campo en el interior, por un lado, eso sería menos el laplaciano de phi asterisco interior. Y por otro lado, si tomamos en cuenta la definición de la H, eso entonces equivale a decir que tenemos que calcular la divergencia de B sobre mi sub 0 menos m. Pero la divergencia de B siempre es 0, así es de que el primer término de aquí desaparece. Y por otro lado, la m en este problema es uniforme, así es de que su divergencia también vale 0, de tal manera que lo que tenemos es 0, por razones un poquito diferentes a las que teníamos en la parte exterior. De todas maneras, lo importante es que la phi interior asterisco es una solución de la ecuación de Laplace, es decir, es lo que se llama una función armónica. Y entonces también lo que va a ocurrir es que esta phi asterisco interior debe de poderse expresar como una serie, en principio, similar a la que se consideró en la parte anterior, otra vez tomando en cuenta que hay simetría axial. Pero ahora, a diferencia del caso anterior, una solución como la que se propuso para la parte de afuera no nos sirve porque sería divergente en r igual a 0. Entonces, en cambio, lo que vamos a suponer es algo de la forma C1 por r a la 1 por p sub 1 del coseno de teta, que es simplemente el coseno de teta. Es decir,
ahora, en lugar de fijarnos en un término de la forma de n sobre r a la n más 1, aquí en esta otra región lo que nos corresponde es tomar potencias positivas y vamos a suponer que solamente los términos con n igual a 1 son los que necesitamos. Entonces, otra vez, esta hipótesis, que parece bastante atrevida, bueno, vamos a ver si nos lleva a relaciones que sean consistentes, y eso entonces nos va a poder garantizar que lo que estamos aquí tomando como punto de partida resulta correcto. Lo que necesitamos ahora es determinar las constantes indeterminadas, que se llaman D1 y C1, y para eso precisamente vamos a utilizar las condiciones de frontera. Comienzo por la parte pues, con la que comenzamos en el problema anterior, es decir, fijándonos en la componente tangencial de la H. Como en este caso no hay corrientes de conducción por ningún lado, la H tangencial tiene que ser continua, entonces HT es continua en R igual a A, y por otro lado, esta componente, como la H es menos el gradiente de phi asterisco, la componente tangencial, la única que va a existir, sería menos 1 sobre R por la parcial de phi asterisco con respecto a teta, exactamente como en el problema anterior, y estas derivadas tenemos que evaluarlas en R igual a A, porque precisamente las condiciones de frontera se cumplen solo en la frontera, y aquí la frontera está dada nuevamente por R igual a A. Entonces, lo que vamos a tener, en pocas palabras, es que la derivada de la phi exterior asterisco con respecto a teta en R igual a A debe de coincidir con la derivada de la phi asterisco interior con respecto a teta en R igual a A. Entonces, lo que hacemos es derivar las expresiones con las que aquí queremos resolver la ecuación de Laplace, y por ejemplo del lado izquierdo lo que vamos a tener claramente es un menos d1 sobre a cuadrada, la r se convierte en a, la derivada del coseno nos da un menos el seno, y la derivada de la phi interior sería c1 por a, otra vez porque después de derivar hay que sustituir r igual a a, por menos el seno de teta, y esta relación tiene que cumplirse en todos los puntos de la superficie, es decir, para todo teta, y eso entonces significa que podemos aquí cancelar este factor común, y lo que queda es algo consistente porque es una relación entre constantes. Lo que se deduce de aquí, en este caso, es que la constante C1 sería igual a D1 sobre A cúbica, y este resultado lo guardamos para combinarlo con lo que se obtenga de la otra condición que ahora falta tomar en cuenta. La otra condición es que en cualquier caso, sin importar si hay corrientes de conducción o no, la Bn también tiene que ser continua. Esto, recuerden, es válido siempre en cualquier frontera entre dos medios. Y aquí es donde las cosas se vuelven un poquito diferentes a lo que teníamos en el problema de la lección anterior. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si me fijo en la parte de la B normal exterior, bueno, eso sería mi sub 0 por la H normal exterior. Espero que la notación resulte clara. Y la componente normal de H pues se obtiene con la componente normal del gradiente de la phi asterisco. Concretamente lo que vamos a tener es menos phi sub 0, la parcial de la phi asterisco exterior con respecto a R, porque aquí la dirección radial es la dirección normal. Esto hay que evaluarlo en R igual a A. Y esta derivada pues es fácil de obtener de la expresión que aquí está visible en la parte superior. Lo que tenemos, vean ustedes, sería un 2 mi sub 0 de 1 coseno de teta sobre a cúbica, debido a que al derivar con respecto a r, un r a la menos 2, tenemos un 2r a la menos 3, y si la r es igual a a, eso es todo lo que se obtiene. Por otro lado, la componente normal del campo de inducción magnética en el interior, pues de acuerdo con la relación que existe
entre la B, la H y la M. La B es lo mismo que esto que voy a escribir a continuación. Bueno, mejor dejamos aquí la mi sub 0 fuera. Entonces lo que tenemos es la H n interior menos la M, que pues por fuerza está en el interior, y aquí lo único que nos interesa es la componente normal. Entonces esta relación viene del hecho de que la B es igual a mi sub 0 por H más M. Entonces de esta fórmula lo que tenemos ahora es que esto equivale a mi sub 0. La componente normal en el interior es menos la parcial de la phi asterisco interior con respecto a R, esa es la dirección normal, hay que evaluarlo en R igual a A, más la componente normal de la M, que pues se puede escribir simplemente como el producto de la M por el vector unitario normal hacia afuera. Entonces esa sería una forma de expresar lo que aquí necesitamos. Y ahora lo único que hace falta es agregar el resultado de la derivada de esta función phi interior. Entonces lo que obtenemos es menos mi sub 0 por, al derivar con respecto a R, tenemos C1 coseno de teta. Aquí ya no hay lugar para sustituir R igual a A, eso es todo lo que hallamos, más mi sub 0 por M.N, pero la M.N es una cierta constante que es la magnetización dentro de la esfera, por el vector unitario K, porque precisamente el eje Z lo escogimos en la dirección de la magnetización .n. Esto a su vez es menos mi sub 0 C1 coseno de teta más mi sub 0 M coseno de teta, porque el producto punto entre dos vectores es la magnitud de uno por la magnitud del otro, ambas son 1, por el coseno del ángulo entre los dos. Y lo que uno puede ver de la definición misma de las coordenadas esféricas es que precisamente el ángulo que se forma entre la dirección normal en cualquier punto de la esfera con el vector unitario K equivale al coseno de teta. Entonces la condición de continuidad de la componente normal de B se reduce a esta ecuación que ahora voy a escribir, y es esta, que 2 mi sub 0 de 1 por el coseno de teta sobre A cúbica, que fue lo que obtuvimos aquí arriba para la componente normal de la B exterior. Eso debe de coincidir con menos mi sub 0 C1 coseno de teta más mi sub 0 M coseno de teta. Y esta relación tiene que cumplirse en todos los puntos de la superficie de la esfera, es decir, para todo teta. Y eso precisamente nos permite cancelar este coseno. Y lo que obtenemos de nuevo es una ecuación consistente porque relaciona solamente constantes. Lo que aquí tenemos, cancelando la mi sub 0, es que 2 de 1 sobre A cúbica sería igual a menos C1 más M. Como ya anteriormente teníamos una expresión que relacionaba a C1 con D1, lo que podemos hacer es sustituir esto en la ecuación que está aquí abajo, y por ejemplo D1 sobre A cúbica la puedo sustituir por C1, por lo tanto todo esto tiene que ser igual a 2 veces C1. Eso entonces nos dice que M es igual a 3C1, o sea que C1 es M sobre 3, que es algo definitivamente muy sencillo. De manera similar, ahora ya podemos determinar lo que vale la D1, entonces tendríamos que 2 de, bueno, más fácil, en la ecuación que teníamos aquí arriba, la D1 se ve que es C1 por A cúbica, entonces D1 es C1 por A cúbica, o sea, M sobre 3 por A cúbica. Ya con esos resultados podemos escribir las expresiones para los potenciales dentro y fuera,
y con ellos ya en principio conocemos los campos en cualquier punto del espacio. Vamos a ver exactamente qué cosa resulta entonces. Por ejemplo, vamos a comenzar con la parte interior. En el interior, la phi asterisco es C1 por Z. Vean que lo que tenemos aquí arriba se puede escribir también como la constante C1 por la coordenada cartesiana Z. Entonces, de acuerdo con esa expresión, la H sería simplemente el menos C1 por K. Entonces, decía, estamos en la parte interior, entonces en el interior la H sería, bueno, menos el gradiente de la phi asterisco interior. Eso entonces nos da, repito, menos C1 por K, o sea, menos M sobre 3 por K. Y eso entonces nos dice, entre otras cosas, que el campo magnético en el interior, aquí le agrego esto, la B en el interior, recordemos, es igual a mi sub 0 por H más M, aquí interior, así es de que esto es mi sub 0, la H en el interior es menos M sobre 3 por K, la magnetización es M por K, así es de que esto se simplifica y lo que tenemos es 2/3 de mi sub 0 por M por K. Lo interesante, si lo queremos ver así, es que ambos campos, tanto la H en el interior como la B, son uniformes. Ya desde un inicio la magnetización se supuso uniforme. Aquí entonces todos los campos resultan ser uniformes. ¿Qué ocurre ahora en la parte exterior? Bueno, allí la H exterior es menos el gradiente de la phi asterisco exterior, o sea, menos el gradiente de, vamos a ver qué cosa teníamos para la parte exterior. El potencial es d1 sobre r cuadrada coseno. Entonces aquí tenemos d1 sobre r cuadrada coseno. Y bueno, calcular este gradiente no es complicado. Si por ejemplo expresamos el gradiente en coordenadas esféricas, aquí sería fácil hacer el cálculo, pero eso realmente no nos revela tanto como lo que podemos directamente apreciar de esta expresión. Recordemos que en el caso electrostático, precisamente el coseno de teta sobre r cuadrada es el factor, es la dependencia en las coordenadas que tiene el campo de un dipolo. Entonces aquí también lo que estaríamos encontrando es que en el exterior de esta esfera magnetizada uniformemente lo que tenemos es el campo de un dipolo puntual, en este caso de un dipolo magnético, puntual, colocado en el origen. Lo cual, si lo comparamos con lo que teníamos en el problema anterior de la lección número 2, pues no es algo que resulte una sorpresa, porque ahí precisamente lo que teníamos era que la esfera magnetizable se magnetizaba uniformemente y el campo que producía era precisamente el campo de un dipolo magnético puntual. Entonces hay consistencia en ese sentido. Lo que vamos a ver ahora es que este resultado que aquí hemos obtenido nos sirve para analizar otro problema aparentemente no relacionado en forma obvia, al menos. Entonces, bueno, espero que quede claro que ya con esto que aquí hemos establecido, tenemos ya pues la solución al problema planteado. Ya conocemos los campos, particularmente la B, que es el campo que, entre otras cosas, por ejemplo, determina la fuerza sobre alguna carga en movimiento o sobre un conductor.
ya lo conocemos, de la fuerza de Lorentz. Aquí la h, recuerden, es un objeto secundario auxiliar que precisamente sirve para poder resolver estos problemas con facilidad. Aquí lo que ha ayudado, al igual que en los problemas de electrostática, es que podemos resolver el problema simplemente utilizando las soluciones de la ecuación escalar de Laplace, lo cual es bastante conveniente. Entonces hacemos aquí un pequeño paréntesis y vamos a ver enseguida otro problema que, como decía, a primera vista pudiera no parecer directamente relacionado con lo que acabamos de tratar. Regreso a la esfera magnetizada que estábamos considerando y digamos una cosa como esto, y lo que voy a señalar es esto que se comentó en la lección anterior, es decir, el tener esta magnetización permanente en el interior de esta esfera produce exactamente el mismo efecto que tener la misma esfera, pero con ciertas corrientes de magnetización asociadas con ella. Específicamente, si ahora aquí pensamos en otra esfera idéntica, entonces la idea es que esta magnetización que aquí tenemos es equivalente a que exista dentro de esta esfera una cierta corriente de magnetización, una densidad de corriente más bien, que se calcula como el rotacional de m, pero como en este caso la m es constante, este rotacional nos da 0. Es decir, que aquí en el interior no necesitamos ninguna corriente para representar el efecto de estos dipolos. Pero en la superficie habría embarrada una cierta densidad de corriente superficial de magnetización que, como vimos, se obtiene como el producto cruz de m por n. Entonces, si aquí agrego para referencia los ejes cartesianos x, y, z, entonces en cualquier punto de la superficie vamos a tener una dirección normal y la magnetización, como ya veíamos antes, pues está toda en la dirección del eje z. Entonces la Jm se puede determinar fácilmente. Para ello simplemente lo que tenemos que notar es esto: el radio es A, entonces la densidad de corriente de magnetización superficial sería m por k cruz la n, pero la n es el vector de posición de el punto donde se está tomando la normal entre A. Recuerden, aquí en este caso la dirección normal coincide con la dirección radial, así es de que el vector normal simplemente se obtiene dividiendo el vector de posición de este punto entre su norma, pero su norma tiene que ser A porque este punto se encuentra en la superficie de la esfera. Entonces esto es lo que tendríamos automáticamente. Ahora esto se puede escribir así, como m sobre a por k cruz, y ahora el vector r es xy más yj más zk. Aquí, bueno, señalo que esta no es la forma más simple y sencilla de hacer las cosas, pero funciona. El producto de k con k da 0, así es de que este último término desaparece y lo que nos va a quedar es m sobre a que multiplica a x. Ahora el producto de k por i, véanlo aquí en la figura, si multiplicamos k por i, al ir del primero hacia el segundo, usando la regla de la mano derecha, lo que obtenemos es j, entonces aquí tendríamos j, y después tendríamos la y por el producto cruz de k cruz j, pero k cruz j nos da menos i, entonces vamos a tener un menos i aquí enfrente, y todo esto, si lo expresamos ahora en términos de las coordenadas esféricas,
pues equivale a lo que voy a escribir a continuación. M sobre A, la X, recordemos, es R seno de teta coseno de phi, mientras que la Y es R seno de teta seno de phi, pero la R es A, así es de que esta A con estas R's desaparecen porque estamos en la superficie de la esfera, insisto, y lo que queda se puede expresar así, como M seno de teta nada más, que multiplica a un menos seno de phi por I más un coseno de phi por J. Vean que factoricé el factor seno de teta, que es común, y esto que está aquí dentro del paréntesis es un vector unitario tangente a la esfera. Precisamente sería un vector que es tangente a los meridianos de esta figura. Es decir, si aquí trazamos meridianos, perdón, paralelos, no meridianos, paralelos en esta esfera, algo similar a la esfera terrestre, entonces precisamente esto que está aquí sería un vector unitario tangente a estas líneas, y eso nos dice que la magnitud de la densidad de corriente superficial sería simplemente m por el seno de teta. Y este es el resultado aquí interesante que quiero destacar. Entonces, resumen, si tenemos una esfera magnetizada uniformemente, entonces el efecto que estos dipolos, que puede ser una infinidad de dipolos puntuales, el efecto que ellos producen es equivalente a una cierta distribución de corrientes de magnetización. En el interior no necesitamos ninguna corriente, la corriente es cero. Toda la corriente estaría circulando en la superficie, aquí a lo largo de estas líneas color amarillo. Aquí la corriente estaría fluyendo en la superficie, algo parecido a una bobina. Entonces, si tuviéramos aquí un conductor por donde la corriente estuviera circulando, sería algo similar a esto, solo que la corriente no es algo, digamos, distribuido de una manera uniforme, sino que justamente depende de este factor seno de teta. Entonces, el resultado este es importante, y ahorita en unos minutos vamos a ver qué tanta relevancia tiene. Entonces, para eso vamos a considerar de nuevo una esfera, igual que en el caso anterior, de la misma medida. Entonces, piensen ustedes que tenemos una esfera idéntica a la que veníamos considerando. Aquí de nuevo esto tiene un radio A, pero la novedad es que ahora vamos a suponer que esta no es una esfera magnetizada uniformemente, sino que en este caso se trata de un cascarón esférico. De hecho, no es importante si está relleno o no, pero para recalcar la idea, vamos a suponer que es una esfera hueca. Entonces aquí tenemos un cascarón esférico aislante, y sobre esa superficie vamos a suponer que se deposita una cierta densidad de carga sigma constante, uniforme. Entonces tenemos un cascarón esférico aislante con densidad de carga superficial constante, que es sigma. Si la esfera estuviera en estas condiciones quieta, pues ya sabemos, por ejemplo, usando la ley de Gauss, que el campo en el interior de la esfera vale 0, y en el exterior sería como si toda la carga estuviera concentrada en el centro. Aquí la diferencia es que vamos a suponer que esta esfera está girando alrededor de un eje con una cierta velocidad angular que vamos a llamar omega. Entonces, ese giro que tiene esa velocidad angular con la que se mueve la esfera, como la carga está adherida a la superficie, pues significa un movimiento de cargas, es una corriente eléctrica. Entonces, lo que queremos saber es a qué corriente eléctrica corresponde. Para eso, lo que conviene hacer es fijarnos en una franja, aquí algo parecido a esto, el espacio entre dos paralelos de esta superficie, y vamos a suponer que este ángulo
es θ, como es costumbre. Aquí estamos pensando que este sería el eje Z. Y a este ángulo que aparece aquí vamos a llamarle dθ. De hecho, el dibujo no está muy bien realizado. La idea, aquí quizá para evitar confusiones conviene borrar esta línea y mejor trazarlo así. Entonces, este ángulo sería de θ, que corresponde a estos puntos de estas líneas paralelas que son análogas a los paralelos terrestres. Bien, entonces esta franja que está aquí sombreada ahora en color rojo tiene un área que se puede calcular fácilmente. Entonces esta de aquí tiene un área que se puede calcular simplemente pensando que esta banda de color rojo la enderezamos. Entonces sería una cinta que tiene un ancho que sería A por dθ, que es la longitud de arco correspondiente, o sea, de aquí para acá mide A dθ, ese sería el ancho de esta cinta, y la longitud pues es 2pi por el radio es A por el seno de θ. Entonces ese es el área de esa franja, y por lo tanto esta franja color rojo va a tener una carga allí adherida, que sería simplemente el producto del área que ya calculamos por sigma, o sea, 2pi a cuadrada sigma seno de θ de θ. Y esa carga va a estar pasando por cada punto de la superficie. Es decir, si imaginamos, por ejemplo, que tenemos aquí una especie de contador que está viendo qué tanta carga pasa mientras la esfera gira, bueno, toda esta carga va a estar pasando por cada punto en un periodo igual al periodo de rotación. Entonces, eso quiere decir que esta carga que está circulando aquí equivale a una corriente que sería la carga sobre el tiempo, y el tiempo sería, toda esta carga pasa en un periodo justamente. Entonces el resultado es 2pi sobre t por a cuadrada sigma seno de θ, pero 2pi sobre t, como ustedes deben de recordar, es precisamente la expresión para la velocidad angular omega. Entonces vamos a tener omega por a cuadrada sigma por el seno de θ de θ. Entonces esa es la corriente equivalente a esta franja, pero esa corriente equivalente se puede expresar en términos de una densidad superficial de corriente. Es decir, aquí precisamente la corriente está fluyendo adherida a la superficie, y esto entonces corresponde a una cierta densidad, que sería esta corriente que ya hemos determinado entre la longitud transversal a la corriente que está fluyendo. Por esa longitud otra vez es el a de θ que ya teníamos. Entonces, si aquí divido entre a de θ, lo que voy a obtener es qué tanta corriente pasa por unidad de longitud transversal al giro de la esfera. Y si uno divide omega a cuadrada sigma seno de θ de θ entre a por dθ, claramente dθ desaparece, una a desaparece también, y lo que queda es simplemente omega por a por sigma por el seno de θ. Aquí, aunque no es necesario, pongo un paréntesis para recalcar lo que vale la pena notar, que esta esfera cargada en su superficie que está girando equivale a una corriente superficial que tiene una densidad que es justamente lo que aquí hemos obtenido. Es una constante por el seno de θ. Y en el caso de la esfera magnetizada uniformemente, el campo que produce es el mismo que si hubiera una corriente superficial que tiene esta expresión precisamente. Entonces, si igualamos la m, que era la magnetización de la esfera, con este factor omega por a por sigma, entonces las dos expresiones van a coincidir y los campos que van a producir son exactamente los mismos. Es decir, esta esfera que está girando produce el mismo campo magnético que una esfera magnetizada uniformemente, pero ese campo magnético que produce una esfera magnetizada uniformemente en el exterior es el campo de un dipolo magnético puntual colocado en el origen. Entonces aquí la conclusión interesante,
combinando los dos resultados anteriores, es que el campo magnético que tendríamos en este caso, entonces el campo magnético producido por esta esfera cargada en rotación es en su exterior el mismo que el de un dipolo puntual colocado en su centro. Entonces aquí lo que pues debe de llamar la atención es, bueno, por una parte el hecho de que al resolver un problema estamos resolviendo dos problemas, y en este último ejemplo, en la parte final de la esfera cargada, pues es muy interesante que las cosas funcionen así. Entonces quiero terminar pues esta lección con este resultado, y bueno, espero que todo sea accesible y que se pueda seguir con facilidad. Bueno, gracias por su atención y hasta luego.